Excelente. Ya empezó la grabación, chicos. Muchísima suerte en esta final. eh, que ya llegar hasta aquí es increíble. Créanme que todos tienen un futuro excelente. Entonces, empecemos. Invitemos a la primera persona oradora de proposición. A tu primera palabra. Here, here. Un segundito Oli, antes de que empieces, quiero recordar dos cosas. La primera es que es muy importante dar y recibir puntos de información para facilitar la interacción entre equipos. Y la segunda es que cada uno lleve su propio tiempo para poder gestionarlo de una forma más efectiva. Sin embargo, no sé si alguien del panel me podría ayudar con esto por el canal de chat. Ya, gracias, Mar. Entonces ya podemos iniciar. Igual cada uno gestione muy bien su tiempo. E iniciamos con la final. Llamamos a la primera persona oradora de proposición. A tu primera palabra. Here, here. gracias. Voy a prender mi cámara, a ver si me veo. Sí, sí me veo. Ok, gracias. Voy a empezar. Ok, voy a empezar. Bueno, antes de empezar, quisiera utilizar mi minuto para dar, y como prueba de audio. Primero, antes que nada, puedes por favor por voz, no me molesta, pero puedes por voz. Y agradecerle a mi equipo, a Ani y a Pati, porque son geniales, los quiero muchísimo. Agradecerle a Ara y a Esteban, porque son muy, muy buenos coaches. A Mau, a Mar, obviamente a Benja, y pues a mi familia, porque sin ellos nada sería posible. También a mi mejor amiga Adis, porque me apoya en todo, y a mi novio. Y ya, ¿se me escuchó? Excelente. Aquí. Dicho esto, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Ok, creo que hay que aclarar bastantes cosas, sobre todo entender cómo es que está funcionando la emoción. Creo que la emoción, sobre todo, ahonda en algo que nos llama muchísimo la atención, es que dice en este momento, ¿no? Entonces, en este momento hay que entender cuál es el status quo, el status quo, cómo es que se ven los movimientos sociales, cómo es que se ve la sociedad. Creo que actualmente las personas realmente están muy enojadas, o sea, las personas saben que su sistema legal no está funcionando, saben que su sistema de salud no está funcionando, saben que hay muchísimas hay muchas problemáticas en la vialidad, ¿no? Saben que hay diferentes problemas que les está atacando su vida diaria, ¿no? Creo que entonces en ese sentido sería lógico pensar que entonces las personas legitiman los movimientos sociales y que realmente están muy a favor de los problemas sociales. Pero lo que pasa es que como la violencia y la desigualdad es tan estructural y es multidimensional, realmente como atacar cada una de las desigualdades y que haya un movimiento, hay un movimiento que ataque esto, hay un movimiento que ataque otro, creo que solamente abruma a las personas y realmente no termina por que las personas se sientan tan identificadas con estos movimientos. Ahora, creo que hay otra cosa muy importante que entender es cómo se ve la política internacional actual. Actualmente la ultraderecha ha estado tomando un gran poder en el mundo, ¿no? Pero sobre todo, más allá que todo, el autoritarismo. Creo que vivimos, es cierto que en el siglo XX hubo demasiado autoritarismo, pero también sí es cierto que hubo un periodo en el que se empezaron a respetar los derechos humanos y empezó a haber esta concepción de los derechos humanos en la que evidentemente no era tan la humanidad dio como un respiro, pero sobre todo personas nacieron sobre este periodo, sobre todo desde el 1995 hasta el 2020, donde antes del incremento del auge de las redes sociales, vivieron una cierta libertad de poder decir que el gobierno estaba mal, de poder criticar a sus gobernantes, de poder exigir derechos, porque como tal el autoritarismo estaba yendo hacia la baja porque estaban respetando los derechos humanos y sobre todo tenían estas plataformas para hacerlo como las redes sociales. Pero justo a través de la pandemia es que los gobernantes se dieron cuenta que las plataformas como medios sociales como TikTok, Twitter, Instagram realmente eran medios importantes para poder criticar, que entonces que no importa que sea como de derecha o de izquierda, pero sobre todo empezaron a ser muy autoritarios, ¿no? Vemos reformas muy autoritarias en el mundo, vemos a Trump mandando a hacer muchísimas cosas por orden ejecutiva, vemos al gobierno de Claudia Sheinbaum haciendo muchísimas cosas que terminan por centrar el poder en un solo ente, vemos al gobierno de Nepal que literalmente prohibió las redes sociales porque no querían que los estuvieran fiscalizando a través de estas, ¿no? Vemos, hay demasiados ejemplos en la actualidad, el gobierno de Italia, ¿no? Con estas nuevas concepciones sobre el matrimonio igualitario, creo que el gobierno realmente está siendo bastante autoritario en la actualidad. Ahora, creo que dicho esto, hay que entender entonces que la métrica es donde hay un mayor impacto de los movimientos sociales. Lo vas a entender más en mi argumento. Creo que un movimiento social
no tiene el impacto que necesita si las personas no lo legitimizan. No te estoy hablando tanto de los gobernantes, porque realmente los gobernantes pocas veces van a querer legitimizar un movimiento que está en contra de ellos, pero sobre todo las personas sí necesitan tener un movimiento que legitime lo que ellos están diciendo, sobre todo porque tienen van a sentirse identificados con esto que está pasando. Algo que no nos pueden venir a negar el lado de oposición es incluso cuando todo esto está pasando, las personas no apoyan los movimientos sociales porque realmente el enfoque que están teniendo los movimientos sociales es, en lugar de afectar a los gobernantes, a las empresas que están como atacando, a las empresas que los están dejando sin agua, a los gobernantes que no le están causando justicia, atacan las realidades de las personas. Porque actualmente hay tantas manifestaciones, al menos en México, que realmente ya sería que una persona sepa todas las manifestaciones que hay en el año es impensable. Realmente creo que nadie sabe todas las manifestaciones que hay y cuántos movimientos hay, pero sobre todo es cómo se están dando. Realmente las manifestaciones no son en frente de Palacio Nacional, no son en frente de estas entes gubernamentales, no son en frente de Coca-Cola, son realmente en periférico, en esas vialidades principales que les impiden a las personas llegar a sus trabajos, que les impiden a las personas simplemente llegar a la fiesta de un amigo que hace mucho no ven o que sí ven diario, pero aún así estiman a ese amigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas perciben a los movimientos como innecesario, porque encima de que te estás manifestando, ni siquiera estás logrando nada, porque mi realidad sigue igual. Estás criticando, bueno, ve, critícalo, hazlo bien. Creo que con esto yo te explico cuál es el incentivo que realmente las personas sí tienen para procurar estas medidas, este tipo de anarquía, ¿no? Este tipo de anarquía, bien lo dice la moción, son como, como hacer medidas que sean sabotajes, ¿no? Que sean como ocupaciones y enfrentamientos, pero sobre todo con enfrentamientos directos contra las autoridades, ¿no? Estas cosas se ven muchísimo más legítimas porque entonces las personas ahora ya perciben que los movimientos, sí, al menos si no están logrando el impacto que deberían lograr, que sí lo van a hacer y ya te voy a explicar por qué, pero incluso si ese impacto no se llega a desbloquear, al menos ya sienten que los están atacando directamente, ¿no? Y que los movimientos sociales sí están haciendo algo, entonces estos movimientos empiezan a tener una mayor captación de personas. Nota cómo cada vez los movimientos tienen que ser más agresivos, ¿no? Porque si tú ves videos de cómo era el movimiento de la marcha LGBT hace muchos años, eran muy tranquilos, sí siendo tranquilos, pero ya es un poco más es más fuerte ahora. Los movimientos feministas antes eran muchísimo más tranquilos. Y no es porque las personas ahora, las mujeres, estemos locas, simplemente es porque el gobierno no nos hace caso y la única forma que vemos es hacer este tipo de cosas como iconoclasia. Pero esa iconoclasia al final termina por afectar a las personas de pie, ¿no? A las personas en la cotidianidad, a personas que probablemente no es que no quieren respetar la vida de las mujeres, es que no tienen una autoridad como para agarrar y resolver todas las carpetas de investigación que hay en las fiscalías. Ahora, creo que ya estamos justamente en un punto de no retorno donde estos movimientos ya no tienen el mismo impacto por la cantidad inmensa de manifestaciones. También, Tú nos hablas de que necesitan conseguir visibilidad, pero nota cómo esa visibilidad que están consiguiendo es una visibilidad negativa. creo que ya te expliqué por qué no, porque la gente ya está harta. La gente evidentemente va a legitimizar estas cosas porque al final sí están afectando o sea, sí están afectando, sí están haciendo algo y es algo que realmente las personas quisieran hacer, pero por problemáticas de tiempo, porque si sienten que esto no funciona, esto no tiene el impacto que no, es que no sientan que no se va a deslegitimizar porque está precisamente ilegal, sino que las personas no lo legitimizan porque ven que no tienen el impacto que deberían de estar teniendo. Ahora, creo que, y justamente voy a esa parte que no me importa como que sea ilegal o que no sea ilegal. Creo que el problema principal es que los sistemas de justicia ya están muy vulnerados. Simplemente por la vía legal te matan. Las personas saben eso. Maribel Escobedo, la mataron, le mataron en el palacio donde supuestamente tendrían que procurar por su justicia. Miles de activistas, periodistas que realmente tienen carpetas y que ellos mismos abren las carpetas porque quieren hacer un cambio en el país, los matan, porque lo están haciendo a ver no, ya no te lo doy, porque lo están haciendo justamente por la vía legal, ¿no? Creo que eso es algo que no me puede negar, porque si la vía legal funcionara, no habría movimientos sociales. Simplemente por eso la gente sí los va a legitimizar. Pero sobre todo, hay algo del contrato social. Tú accedes a vivir en un sistema legal porque se supone que el Estado te va a proteger. Tú no accedes simplemente y dices, ay, sí, te doy la capacidad de que tú puedas tener una coacción de física sobre mi vida simplemente porque sí, ¿no? Realmente lo que pasa es que tú dices, ok, yo voy a vivir en tu sistema legal si tú me proteges, pero la cosa es que no lo estás protegiendo. Creo que entonces la ponderación es muy clara en ese sentido. Nosotros sí tenemos una mayor cantidad de beneficios tangibles. Creo que la forma en la que me puede venir a vender el lado de oposición esto es que van a tener beneficios tangibles siguiendo haciendo manifestaciones. Nota cómo incluso la moción no cede que nosotros priorizamos, más no dejamos de hacer estas manifestaciones pacíficas que incluso si se dejan de hacer, no terminan por ser tan malas. Muy orgullosa de proponer.
Agradecemos ese maravilloso discurso y ahora invitamos a la primera persona oradora de oposición a tu primera palabra. Hear, hear. Hola, quería empezar esta final. Ahorita me da risa porque en la semifinal sin querer la llamé de final y manifesté. Entonces les agradezco mucho a mi grupo, a mis coaches, Manlolo y Sebas, principalmente ellos que se tornaron mi familia y estoy muy feliz por debate, por haberlos traído a mi vida. Entonces, ahorita con esto yo empezaré mi discurso. Panel, tenemos un problema. La proposición es indiferente a algo que mitiga la capacidad de estos movimientos de conseguir su cambio, que es cómo va a reaccionar el gobierno y la población. Oposición va a ganar porque te probará que nuestro lado es el que prueba mayor efectividad, o sea, nuestro cambio es el más probable, el mejor, el más sostenible. Que es posible dentro del debate, y seguridad, mediante cómo procurar una relación pacífica con el gobierno y una estrategia que proteja a las personas involucradas en el proceso y proteger nuestra imagen para las personas en proceso de conseguirlo. Panel, hay que entender cómo son los protagonistas de esta moción a partir del momento que un movimiento social se crea. Eso refleja la insatisfacción con el status quo, en cómo la gente percibe un grupo minoritario y la sociedad le da espacio para tener representación en los más diversos espectros, y insatisfacción en cómo el gobierno responde o reconoce sus necesidades. Entonces aquí ya identificamos los dos problemas principales, que son los prejuicios estructurales y la ineficiencia del gobierno. Con esto, Panel, podemos empezar nuestra línea. El enfoque insurreccional promueve ineficiencia. Panel, hay que analizar las diferentes capas de este enfoque y por qué ciertas cosas que ellos dicen que van a pasar no pasan por cómo la gente y el gobierno lo va a percibir, cómo eso daña esa relación, que te voy a probar porque es importante. Primeramente, si yo como movimiento noto que el gobierno ya es ineficiente en el status quo, hay saltos lógicos de por qué promover más inestabilidad social y política va a ser con que alguien pueda hacer algo por mí o no. Porque primeramente, aunque de nuestro lado no prometemos cambios inmediatos, lo que decimos es que descentralizar, por ejemplo, si ya no te querían escuchar ahora, menos, porque lo que captan del mensaje de tu movimiento es que está fragmentando, que te explicaré más adelante porque sí pasa en diferentes vertientes. Lo que pasa es que nadie entiende y sabe exactamente lo que quieren llegar, entonces no tienen como atingir a sus demandas específicas. Por lo tanto, si es que hay incentivos para soluciones a tu lado, no resultan efectivas porque cada grupo dice que algo es lo que hace más ruido o propone diferentes maneras de conseguirlo. Entonces ni siquiera agencia el gobierno tiene de hacer algo en realidad, y nota cómo estos dependen del gobierno y de la sociedad siempre por dos cosas, porque el gobierno ofrece permiso y recursos y la sociedad ofrece la representación la representación barra aceptación que necesitas. Entonces, porque tus incentivos de que quiera el gobierno hacer algo se mitigan, porque incitan cosas fuera del marco legal. Si en los dos lados no hubiera voz, al menos de nuestro lado, no te está persiguiendo una ley, no tachan una causa como desimportante porque parece que es más un grupo criminal. También de nuestro lado, porque sí hay incentivos, porque primeramente, lo que tú dices que se puede, si funcionara lo dentro de la ley, no existirían los movimientos sociales, es falso, porque justamente la presión mediante medios pacíficos funciona más porque atrae más cooperación, y te explicaré por qué. Porque cuando tú estás simplemente yendo a destruir patrimonio público, cuando estás yendo a protestar y tiras a quien encuentres por la frente, porque cuando tú estás haciendo cosas dañando la integridad de otras personas o solo queriendo hacer lo más impactante posible, lo que pasa es que la gente recibe ese mensaje de golpe. Es porque si a veces lo que tú querías no era como ni siquiera una cosa que estaba en un consenso general que toda la gente quería que tú consiguieras, entonces la gente se asusta con que tú pidas tantas cosas de uso una sola vez y dice, esto está correcto, y cuestiona si realmente lo que estás pidiendo Punto no es información. peor, la peor manera de rebeldía que podrías hacer. Y porque una vez que porque cuando tú estás más centralizado y cuando estás haciendo las cosas de una manera en que tu mensaje no es solo caos, hay más probabilidad de que más gente quiera ir a ayudarte. Entonces eso cuantitativamente hace más presión al gobierno, porque incluso que si yo no soy una feminista que está como siempre en las marchas, yo tal vez le dé like a un video que dice arriba la marcha feminista, porque sé que no van a hacer nada malo, entonces yo le estoy dando como más visibilidad en internet y eso termina por hacer más presión.
¿Por qué el gobierno no tiene incentivos de nuestro lado? También, también punto número 2, porque me veo más pro como gobierno, porque lo que pasa es que yo ahora estoy apoyando yo ahora estoy apoyando una causa que una gran parte de mi población ve como sensata, porque ahora yo no estoy contradiciéndome apoyando algo que yo sé que primeramente debilita mi orden, porque yo no voy a resistir hasta el último minuto, porque yo sé que ya me presentaron maneras razonables en lo que esto es posible. Porque porque es importante este apoyo poblacional que digo, porque si aún si cede el gobierno por presión, porque es muy fácil es, porque es muy fácil de que simplemente violencia, 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 si los cedan es verdad, pero porque eso te resulta incluso ineficiente, porque, porque ya te probé, porque si lo ceden no va a funcionar bien, y incluso si funciona bien por un minuto y si se lo entrega, porque es muy fácil la que vuelve a lo de antes, eso es lo que te voy a probar, porque muchas veces hay leyes, hay reformas, hay cosas que el gobierno aplica, pero la verdad es que la ciudadanía no está solo en lo que el gobierno dice y se hace, no, la ciudadanía está construida a partir de las estructuras de lo que la sociedad cree que es correcto. Entonces, si tú vas de repente y solo fuerzas a que un cambio pase, lo que pasa es que la gente se espanta primeramente, que ya te expliqué, que porque no Punto de hay gobierno información. para desconstruir ese tipo de creencias, porque no los dejas, eh, porque no les das como mecanismos de ir como haciendo como pequeños avances graduales para que la gente pueda graficar que cuando pasan estos cambios no es el fin del mundo, no es el fin de la orden social. Y también porque que cuando pasa ese cambio y se asustan, inmediatamente genera el feeling de que ese cambio no funcionó. Entonces el gobierno quiere volver a lo de antes porque siente a su población insatisfecha, o dice de que, ay, esto darle este derecho a más a las mujeres, nunca me convenió darle ese presupuesto a más a la gente mayor, nunca fue algo que yo quise destinar de mi presupuesto, entonces me convienen, entonces si nadie está como diciendo de que viva este cambio, entonces yo no, y no me está vigilando y está reforzando de poquito a poquito porque queremos ver que esto está mal y porque no le dan tiempo para que la sociedad perciba que justamente ese cambio sí fue bueno, y cuando se lo intenten quitar perciban que eso está mal. Entonces nosotros no estamos haciendo con que la sociedad perpetúe lo que el gobierno está intentando hacer. Ahora, ¿por qué la fragmentación que te estoy diciendo de los movimientos sí pasa? Porque primeramente, los que se portan del movimiento y logran algo tienen riesgos a que sus avances retrocedan a costa de lo que gente que ellos tal vez nunca tuvieron contacto hicieron con el nombre del movimiento, ya que no hay centralización para que se definen consensos de sus límites y cómo queremos ser vistos por los demás, porque simplemente tener las mismas metas resulta insuficiente, porque está descentralizado y hay gente diferente haciendo cosas diferentes. Yo resiento a esas personas que siento que están ensuciando el nombre de mi movimiento, o a las personas que dicen hacer mucho pero las siento demasiado pasivas, lo que es malo porque ahora mis energías van a persuadir a la gente a dejar de hacer cosas o a criticar la naturaleza de sus acciones en vez de intentar cambiar las estructuras o hacer demandas. Pierdo tiempo en intentar cambiar un grupo que debería estar preocupado en generar ese cambio externo desde un principio. Y también porque cuantitativamente se forman grupitos pequeños de defensores que tendrían mucho más impacto si se juntaran para hacer una gran acción impresionante, lo que impide que actúen con la urgencia que piden las circunstancias que vulneran a estas personas. Por eso yo voto oposición. Agradecemos ese gran discurso y ahora invitamos a el segundo discurso de proposición, a tu primera palabra, here, here. Antes de iniciar, igual creo que ya es algo repetitivo. Llevo como 4 discursos dedicándolos porque genuinamente no pensé que fuéramos a llegar tan lejos. Es increíble estar en una final con ustedes, chicas. Las quiero demasiado. Hace un año no imaginé, ni por aquí me pasó llegar tan lejos y conectar tan bien con un equipo. Ani y yo creo que somos testigos de que es muy difícil encontrar personas con las cuales nos sintamos cómodas dentro del formato y es increíble llegar con ellas tan lejos. También quiero dedicarle, por último, este discurso a José Miguel, neta, mi fan número uno, a Ara Esteban, porque fue increíble poder ser su alumna. Esteban, yo sé que juré que cuando llegáramos a la final te iba a funar, pero creo que no me queda otra cosa más que agradecerte. Los quiero mucho. Y pues nada, muchísima suerte a toda la sala y
Gran debate. Inicio en 3, 2, 1. Creo que el problema tan grande que tiene el lado de oposición es que nunca lidia con lo que ya te traía Jess desde su primer discurso, ¿no? Cuando entendemos justamente que esto se lo pasan por el arco del triunfo y que tampoco me aceptan puntos de información para que yo pueda hacer comparativa, entendemos el por qué es que el debate está muy paralelo, pero te lo voy a terminar de graficar. Primero, nos dicen algo muy preocupante y te lo voy a explicar para que no se vaya a malinterpretar, panel. Nos dicen que los movimientos sociales, cuando intentan como esta anarquía, lo que van a terminar haciendo es que constantemente van a estar ocasionando muchos disturbios dentro de la sociedad. Básicamente nos dicen, la gente no va a confiar en ti porque percibe que tú estás yendo a cada rato a hacer desmadre. Creo que esto es ilógico. ¿Por qué? Porque uno, implica muchos recursos, pero en segundo, si entendemos que probablemente estos movimientos sociales que hagan tanto movilización, que hagan tantas cosas como drásticas, probablemente sean grupos que ya tienen contexto detrás, que probablemente ya traen historia, que no son grupos que nada más están peleando 4 o 5 personas porque todas las plazas públicas sean pet friendly. Probablemente son grupos que ya traen consigo mucha represión, mucha lucha histórica y ya están en un punto de quiebre sumamente grande, porque con esto nunca lidia el lado de oposición. Lo que te dice Jess es muy cierto y la moción nos lo concede a partir de este momento. ¿Por qué a partir de este momento? Porque entendemos que los grupos sociales ya están en un punto de quiebre muy importante, ¿no? Las personas ya lo perciben como algo radical, porque probablemente hace 10, 15 años, cuando tú ibas y cerrabas Reforma, obstruías, tomabas un carril, probablemente la gente te volteaba a ver y te escuchaba. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ya se democratizan todos estos tipos de movimientos, probablemente la gente lo vea con indiferencia. Probablemente yo lo que piense a las 8 de la mañana, cuando no puedo llegar a mi trabajo porque hay muchísimo tráfico, es ahora quién se le ocurrió protestar. En este sentido entendemos el por qué es que la legitimidad es algo que nos importa y te voy a explicar más adelante por qué se cumple de mi lado de la casa. Ahora, creo que justamente entendiendo esto y entendiendo por qué es que los incentivos de los movimientos sean planificar qué golpe van a hacer para que sea lo suficientemente contundente para generar una desestabilidad y poner en jaque al gobierno, porque es la única forma que el gobierno los va a voltear a ver y que realmente van a conseguir esta legitimidad. Entendemos el por qué es lo más importante, el lado de oposición queda fuera del debate. Pero es que en segunda, nos dicen, hay que preguntarnos cómo va a reaccionar el gobierno y la población. Te lo explico muy fácil. El gobierno, cuando hay protestas, ¿qué es lo que hace? Mandan al bloque de contención. Mandan al bloque de contención y las paran. O sea, al final del día, si se termina mediatizando todo esto, la verdad es que la gente lo pasa por desapercibido porque justamente como ya hay muchas protestas, la gente lo deja de ver como algo importante. Pero algo que también nos dicen es justamente, el gobierno lo que va a hacer es que ahora ya no va a tener los mecanismos como para materializar los cambios que el grupo social está buscando que se hagan. Esto es falso. Históricamente, si el gobierno le interesara realmente escuchar las protestas, realmente se harían leyes en pro de esto. Pero es que incluso si me dicen, hay leyes, el problema es que no se materializan. Ante la ley, el hombre y la mujer son iguales. En la materialidad no es así. En este sentido, entendemos el por qué es tan frustrante para los grupos sociales que tú intentas hacer las cosas bien por la vía legal y no te quede de otra que hacerlo de manera drástica. Y te lo decía Jess muy bien dentro de su primer discurso. El movimiento feminista inició como un movimiento pacífico. Se da cuenta de que, uno, la gente lo ve hasta con ojos de lástima, se aburren del movimiento, dejan de prestarle atención, el gobierno les da a tole con el dedo y entonces dicen, ¿sabes qué? Yo necesito atención mediática para que mi lucha y mis incentivos sean escuchados, sean vistos. Y en eso surge la iconoclasia, ¿no? Porque justamente a través de esta violencia, lamentablemente es como obtenemos el reconocimiento, obtenemos atención y nos dicen que nosotros somos foco de atención. Ahora, ¿cuál es la comparativa? La comparativa del lado de oposición es bastante sencilla. Te dicen, cuando tú no eres violento, la gente ve TikToks y le da like a un movimiento feminista. Esto, ¿cómo hace presión con el gobierno para que se materialicen los cambios si el lado de oposición me concede que la única forma en la que se van a materializar es cuando el gobierno está obligado a hacerlo? Creo que en este sentido es preocupante porque terminan por perder este punto tan importante. Ahora, nos dicen, a la sociedad le da miedo la inestabilidad, por eso te van a ver con malos ojos. La inestabilidad es algo que ya está sucediendo y te lo explica Jess. Actualmente nos vemos como en unos procesos muy importantes hablando a nivel global, ¿no? Como del autoritarismo, el auge de la ultraderecha. Nota cómo esto inherentemente ya pone a la sociedad en un grado de inestabilidad sumamente grande, ¿no? Y algo que quiero que entiendas, panel, y es algo muy intuitivo, te lo voy a explicar. Imagínate, el grado de agresividad con el que se van a llevar a cabo estos procesos es equitativo, es igual al grado de opresión y al grado de vulnerabilidad y al tamaño de la falla estructural que tenemos, ¿no? Probablemente si toda la gente se reúne para hacer un golpe de Estado como en Nepal, es porque las cosas ya estaban muy graves, ¿no? Porque ya había que hacer algo y era la única vía que teníamos porque por la vía legal no teníamos opción porque nos reprimían, porque nos mandaban al grupo de contención, porque nos daban a tole con el dedo. Sí, ahí está tu reforma de la ley Olimpia. En primera, la ley Olimpia ni siquiera se terminó de materializar como una ley
ley verdadera, como algo de peso, sino que quedó algo como secundario, ¿no? Pero es que en segunda, si tú vas a las instituciones te revictimizan. Esto hace que la única forma en la que tú tengas alternativa para que te escuchen sea poner al gobierno en jaque. Te lo voy a explicar más adelante. Antes el punto. 3, 2, 1. No, no entiendo cómo es que si ya las vidas están siendo afectadas, las personas van a legitimar cuando es más agresivo, ¿no? Porque Creo que explicaron. justamente entendiendo esto, entendemos el por qué es que las personas lo perciben como, sabes que ya no tengo nada que perder, porque a mí de nada me sirve saber que probablemente el movimiento feminista hace marchas cada 8 de marzo, si en primera los atacan, las revictimizan, señalan como una lucha al aire, como algo inexistente. ¿Qué es lo que dicen? Las estigmatizan. ¿Por qué? Porque esta violencia no está dirigida a quién, a las instituciones que las están violentando. En este sentido entendemos el por qué es que el grado de vulnerabilidad al que están las personas es simétrico. Si lo que me quiero vender oposición es las personas corre riesgo su integridad. Esto es simétrico, porque si tú haces protestas pacíficas, el mismo riesgo corres porque las instituciones te oprimen. Por ejemplo, si tú vas a la mañanera a confrontar a la presidenta, probablemente después recibas amenazas de muerte. ¿Por qué? Porque incluso si no es agresivo, la opresión es tan grande que ya no te queda de otra más que hacerlo todo mediático. Ahora, nos dicen algo también muy importante, es que ahora el movimiento tiene visibilidad negativa. Esto ya sucede y ya te lo dice Jess. Al final del día los movimientos ya están perdiendo legitimidad porque la gente lo ve como algo sin sentido, como una lucha más, como una protesta más y pasa desapercibido. Lo importante es entender que ya llegamos a un punto de quiebre en el que lo único que nos queda es poner al gobierno en jaque para que se vea forzado a hacer realidad nuestras peticiones. Creo que entonces la visibilidad negativa es simétrica, pero nota cómo es que entonces si el movimiento hace las cosas bien y consigue un cambio real estructural porque puso al gobierno en jaque, entonces las personas lo perciben como, ¿sabes qué? Sí consiguieron algo, entonces no era una lucha al aire. En ese sentido entendemos el por qué es que la visibilidad se ve muchísimo mejor de nuestro lado de la casa. Pero es que, por último, nos dicen, el gobierno si lo termina de ceder, lo cede con violencia. A mí me da lo mismo cómo lo ceda, a mí me importa que lo ceda, pero nota también algo importante, nos dicen, si lo ceden con violencia, después se los van a quitar. Esto es poco probable porque la única forma por la que sucede esto es cuando el gobierno no se ve presionado, cuando el gobierno no está en jaque, cuando el gobierno percibe que puede hacer lo que quiera sin importarle las consecuencias porque la gente no se atreve a hacerle frente. En ese sentido entendemos el por qué es que cuando sucede con violencia, entonces tienen más incentivos de peso para pensársela dos veces para ser tan opresores, ¿no? Entendiendo esto, vamos a terminar de reconstruirlo, ¿no? El tema de la legalidad. A mí poco me importa si es legal o ilegal. A mí me importa que realmente se protejan mis derechos, porque algo muy importante, yo me acepto como ciudadano, yo firmo el contrato social. ¿Por qué? Porque estoy esperando que se protejan mis derechos. Pero estos derechos no se están protegiendo porque el gobierno y las instituciones me están vulnerando como grupo social porque mis luchas no están siendo escuchadas. Y nota cómo es que entonces, al final del día, si al gobierno le importa materializarlo legalmente, claro, ahí está en la Constitución, tienes derecho a un medio ambiente sano. Pero el mismo gobierno fue el que impulsó el proyecto del Tren Maya que se está jodiendo a un chingo de comunidades indígenas. En ese sentido entendemos el por qué es que la vía legal no funciona y las protestas de las comunidades son oprimidas. Creo que el punto más importante era como el tema de la legalidad, la vulnerabilidad de las personas. Te explico que es simétrica, se ve muchísimo peor de su lado de la casa porque las personas no lo visibilizan tanto porque pasa a ser desapercibido porque estamos en un punto de quiebre muy importante. Oposición tiene que lidiar con eso, muy orgullosa de proponer. Agradecemos ese gran discurso y ahora invitamos a la segunda persona oradora de oposición. A tu primera palabra, here, here. Hola, sí, igual que Patti, llevo como 4 discursos diciéndole esto a mi equipo. Es algo que decíamos desde antes del torneo. Neta hubiera preferido perder con ellos y es también que estar con otro equipo y estar ganando y estar, bueno, no ganando, pero sino estar hasta aquí con ellos es algo muy bonito y estoy muy feliz de que sea con ellos y no con otro equipo el cronómetro. E igual agradecerle a Manolo, a Sebas, a todos los que han estado en Sedal y a los sedalitos también ahorita, y a mi familia sobre todo porque literalmente no estaría aquí si no fuera por ellos. Entonces, ajá, muchas gracias por tan bonito torneo. Entonces ya con eso empiezo mi discurso en 3, 2, un momento. Uno. Panel, te voy a explicar los saltos lógicos que está teniendo el caso de oposición. Primero nos empieza en su primer discurso y también su segundo discurso diciéndonos, se necesita legitimidad. Pero luego le hacemos un po y le decimos de que tienen que ser, y nos dicen es que tienen que ser agresivos porque no consiguen visibilidad y nosotros nos dicen, tienen que ser agresivos porque si no, no van a conseguir visibilidad. Entonces,
no, y nos dicen después, las personas ya están hartas. Ah, bueno, que se harten más y apoyen menos al movimiento que ellos no se dieron, que ya ni siquiera están apoyando, ¿no? Entonces luego también nos dicen de que, no, pues es que ya no, ya tenemos como una mala con el gobierno. Bueno, vamos a empeorarla. No entiendo en qué momento, por empeorar la relación con el gobierno, con la población que no es parte de tu minoría, ya estás haciendo más legítimo tu movimiento. O sea, creo que eso es gran parte de su caso y nota cómo este es un salto lógico entre ser violento, ya tienes legitimidad cuando ellos nos dicen que ya ni siquiera el gobierno y la población tienen incentivos en el status quo para colaborar. Yo me voy a dedicar mi discurso a explicarte cómo en nuestro lado si hay incentivos de parte del gobierno para ahora sí colaborar con nosotros y también de las personas para ahora sí colaborar con nosotros y cómo esto inherentemente hace que tengamos una visibilidad, pero además de que una visibilidad más grande, una visibilidad positiva de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? E incluso... Justo, ¿no? No solo son 5 personas, justo, son miles de millones de personas, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo llego al Zócalo y lo ataco, no solo quedo mal con el gobierno, quedo mal con mi población, porque ustedes nos dijeron, ya es como, güey, ya no puedo llegar al centro porque hay una manifestación de que no sé qué cosa, ya me tienen hartas estas cosas. Entonces, nota cómo al hacer estas cosas violentas, las personas ya tienen una mala visión de nosotros, ¿no? Entonces, eso no nos conviene, ¿no? Entonces, creo que el caso de proposición termina por no tener nada de sentido porque nos hablan de la importancia de la legitimidad y lo único que están haciendo es dañar más una legitimidad que ya no tienen, ¿no? Ahora, me parece muy importante volver a explicar cómo se ven estas manifestaciones pasivas, estas manifestaciones cero agresivas. Son grupos de personas reunidas en plazas, calles y avenidas sin hacer daño, sin manchar, sin evitar, sin manchar, sin pegar, sin lanzar rocas, etcétera, etcétera. Son huelgas y Punto de paros. información. No te lo acepto, como el paro de 8M que las mujeres no fueron a trabajar, ¿no? Son ese tipo de cosas que quieras o no sí llegan a ser más visibles, ¿no? Por lo que voy a empezar con mi segundo argumento, que es que nosotros sí atendemos a las necesidades de las minorías. Yo creo que ustedes el error que hacen es que nunca realmente nos encuadran que quieren un movimiento social. Yo sí te lo voy a encuadrar. Básicamente tiene dos intereses principales. Buscan un cambio, pero también buscan un espacio seguro. Te voy a comprar cómo nosotras sí logramos ese cambio y cómo nosotros tenemos ese espacio este espacio, este espacio seguro. Ahora, ¿cómo se ven estas necesidades de las que te estoy hablando? Se ven como derechos y cooperación, que ya te explicó Gio en su primer discurso, y proposición lo único que hace es ignorarlo. Segundo, esta visibilidad positiva, que se convierte en unión, te lo voy a explicar más adelante, un cambio y da esta seguridad. ¿Por qué nosotros estamos lidiando de mejor manera con estas necesidades? 5 mecanismos muy sencillos. Hay un terreno común con todos, juegan en un mismo campo. ¿Qué significa para esto? Beneficio para todos. Ya no solo es como de afecto a todos y gano yo porque nos dicen de que protejo mi derecho, pero nota cómo mientras tú estás protegiendo tu derecho, que obviamente te lo mereces, a otras personas y estás dañando a otras personas, ¿no? Entonces no entiendo cómo no entiendo están dando un salto lógico entre estoy protegiendo mi derecho mientras me valen verga los de los demás, ¿no? Entonces eso es un salto lógico ilógico enorme, ¿no? Ahora, nota cómo también al ver que hay organización, por ejemplo, yo no soy homosexual, yo no soy parte del movimiento, pero creo un sentimiento de empatía con ellos, los apoyo, porque ya no están haciendo marchas para dañar a los demás, ya no están incendiando lugares, al contrario, están haciendo manifestaciones en internet, están haciendo campañas en internet, entonces digo, qué chido, están luchando por algo que se merecen y no están afectando a mi persona, no están afectando a los demás, ¿no? Nota como incluso en el peor de mis casos, donde yo no creo un sentimiento tan grande de empatía, por lo menos acepto que lo que están haciendo no está fuera de lugar y no rechazo el movimiento, no me opongo al movimiento, ¿no? Entonces, la organización de la que tanto te estamos hablando permite que ya al existir un consenso, podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos por igual, ¿no? No solo al gobierno, sino también a la población y al movimiento. Te vuelvo a repetir los incentivos que ignoraste que les dijo Gio. El gobierno ahora sí tiene incentivos de actuar porque no lo amenaza directamente. Hay un approach amigable. Ya hay una presión no solamente del movimiento, también de las personas, porque las personas al ver este movimiento dicen, güey, super apoyo, super banco. Están luchando por lo correcto y no me está afectando a mí. Pongamos un ejemplo, lo que pasó con Fofo Márquez. No fue hasta que todas las personas que no tenían nada que ver con el problema empezaron a atacar en redes sociales al gobierno porque no estaban haciendo nada, que el gobierno decidió hacer algo, ¿no? Entonces ya no solo es la presión del movimiento, sino también es las personas fuera, la presión de las personas fuera del movimiento que crean esa presión. Entonces ya el gobierno tiene doble presión. Entonces nota como si el gobierno a nuestro lado no hace nada,
quedas 1000 veces peor parado porque ya no solo la presión del movimiento, es la presión de las personas que están fuera del movimiento, ¿no? Además de que, como Gio ya te explicó, ya no tenemos movimiento. Ya los demás notan los objetivos que quiero lograr. Ya no es, güey, ya no sé qué está defendiendo el feminismo, si el aborto, otras cosas. Ya sé que el feminismo ahorita está buscando estas 5 cosas y lo está haciendo de una manera pasiva. Ya no está incendiando, ya no está grafiteando, ¿no? Entonces ya creamos este sentimiento de empatía que te digo que es súper importante de ambos lados porque es la única manera de crear incentivos para el gobierno y para la población que no está en la mayoría para que sí apoye estos movimientos, ¿no? Todo esto es súper importante por 5 razones. Para evitar el rechazo, porque nota cómo al no tener este rechazo, creamos un sentido de legitimidad, creamos un sentido de que por lo que están peleando las personas es honesto, vale la pena y vale la pena. Punto de información. Te tomo tu point. ¿Cómo logras que la gente externa empatice con tu movimiento? Ya te lo super expliqué, en el momento en el que yo ya no rayo las calles, en el momento en el que yo ya no incendio, en el momento en el que no destruyo tiendas y hago en vez de eso campañas en internet, pláticas, cosas pasivas como las que te expliqué en ese momento, las personas ya no me ven como de, güey, qué desmadre están haciendo, no puedo llegar a mi trabajo, voy a llegar tarde, me van a regañar. Veo como que es una causa que tiene un objetivo, que tiene una coherencia, que están unidas. Entonces yo ya me incentivo a decir de que, güey, entiendo por lo que están peleando, pobrecitos, ¿sabes qué? Ojalá logren algo, e incluso yo ya te lo dije, parece que lo acabas de ignorar, o sea, incluso en el peor de mis casos donde no creo ese sentimiento tan grande de empatía, por lo menos aceptan que lo que está haciendo el movimiento no está fuera de lugar y no están rechazando el movimiento. Regreso porque importa, porque la unión hace la fuerza. Si no nos juntamos con otras personas no podemos lograr nada. Entienda que es una minoría, pero por eso necesitamos el apoyo de la población para que el gobierno nos escuche, porque justo el gobierno no nos ha escuchado. Este apoyo de la población solo lo logramos cuando hacemos campañas que tampoco dañen a la población. Entonces, su argumento de protejo mi derecho mientras daño a los demás termina siendo totalmente sin sentido, porque lo único que hago es crear una visibilidad negativa que hace que no logremos nada. Por eso porque es mejor de mi lado, porque del lado de proposición es contraproducente, nota incluso si de mi lado el cambio es gradual, si de mi lado es un cambio de negociación de poco a poco, se aplican leyes, etcétera, 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 nota como del lado de proposición lo único que va a lograr es atrasar o crear una peor reputación. Si el gobierno ve que yo estoy incendiando, si el gobierno ve que yo estoy grafiteando, si el gobierno ve que yo me estoy haciendo cosas ilegales, el gobierno no tiene ni un incentivo y no me han explicado ningún incentivo de por qué quería ayudar, porque nosotros hacemos que el propósito del movimiento sí se cumpla, porque el impacto del beneficio es mayor y es más tangible que lo que sí, en algún momento va a ser en proposición. Por eso orgullosa de oponer. Gracias. Agradecemos ese gran discurso y ahora invitamos a la tercera persona oradora de proposición. Ok, solo antes de comenzar, si me pueden confirmar que me escuchan y que me ven. Sí, te escucho, sí te veo. Ok, qué bueno, entonces en lo que pongo mi cronómetro, creo que bueno, ya se hizo un trend, a mí me encanta hacerlo, agradecerle a mi equipo, Jess, Patti, creo que las palabras no siempre alcanzan para expresarles lo mucho que debatir con ustedes y conocerlas en general ha cambiado mi vida para bien. Siento que generalmente son personas súper importantes para mí dentro y fuera del debate y no hay personas con las que me gustaría más compartir estos momentos. Me gustaría también agradecerle a Ara y a Esteban porque me forjaron como debatiente muy, muy cañón. Pero también a los que me han forjado antes, a Manolo, me encantaría también agradecerle porque también me forjaste como debatiente y creo que te mereces ese reconocimiento también. Y bueno, más que nada, el amor de toda mi vida, Spencer Reid, The Criminal Minds, esto es para ti. Eso dicho, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Porque el fuego se está esparciendo y si yo me quemo, se queman con nosotros. Ok, panel, ¿qué es lo que está ocurriendo con el lado de la oposición y por qué desde este momento van perdiendo el debate? Porque neta, me encantaría vivir en su mundo de color de rosa. Uy, ojalá, Dios los escuche. Ojalá con las protestas se lograran cosas de veras tangibles, que sean acciones continuas de la vida diaria, pero date cuenta que en la materialidad eso no ocurre. Y el problema es que oposición va perdiendo desde que no nos sabe decir por qué en su lado de la casa sí se logran las cosas. Porque lo más que me logran dar como explicaciones es que, no, no, no. Cuando ya no soy violento, de que la gente empatiza y pues ya, presiona al gobierno.
Date cuenta cómo eso no pasa, porque los movimientos ya han pasado por esa fase de no ser violentos y de no hacer iconoclasia y de hacer campañas en internet, y eso no ha sido suficiente para lograr beneficios tangibles en la materialidad, porque no ha sido suficiente para presionar al gobierno. Y aún si te crees su punto de que alguna vez lo fue, date cuenta cómo hoy en día ya no lo es, porque las protestas, porque las marchas, porque el cerrar un carril del periférico está excesivamente normalizado de tal manera que ya no le hace presión al gobierno, porque ahora la visibilización de este tipo de movilizaciones como esas ya no es, ay, están marchando, esto es revolucionario, debería escucharlos, ya es como, ay, otra vez están tapando el carril del periférico, ya no me importa lo que quieren. Es que justamente es lo que tienen explicando mis oradoras, que se llaman punto de quiebre, donde los movimientos ya no les queda más opción para seguir luchando contra las cosas, porque las cosas no han cambiado, tienen que seguir luchando, pero las movilizaciones pacíficas ya no les están dando lugar a que se logren este tipo de impactos. Y es que la verdad es que la materialidad no pasa. Cada año, el 8 de marzo, hay marchas en toda la República y sin embargo, este año la estadística ya se movió de 9 a 10 mujeres a de 10 a 11 mujeres que se mueren todos los días y su marcha no está haciendo que el gobierno se mueva, no está haciendo que pasen leyes, no está haciendo que se movilicen. Y eso es a raíz de que justamente si te das cuenta, todos los movimientos históricos sociales dentro de las sociedades que perduran hasta este día están luchando contra violencias estructurales y justamente son esas violencias estructurales y directas las que directamente afectan su capacidad de hacer esto por medios legales. Entonces lo que me dicen es que de su lado no logran nada y lo poco que logran se deshace. Eso te lo voy a refutar ahorita con mis argumentos porque es completamente falso. Pero Panel, date cuenta cómo de su lado de la casa seguimos con los mismos movimientos que no logran nada, que no son capaces de avanzar porque solamente están perdiendo esta legitimidad. ¿Y por qué pierden la legitimidad? Porque no están logrando nada, porque ya llegaron a un punto de quiebre donde las movilizaciones como las protestas y las marchas están tan normalizadas que ya no ejercen presión a las autoridades, pero adicionalmente que la gente las percibe como poco legítimas porque directamente no están haciéndole daño a las autoridades, no están desestabilizando a las estructuras de poder y a las autoridades que los afectan, sino que están desestabilizando partes de la ciudadanía, que eso justamente es lo que estamos tratando de prevenir con este tipo de enfoques. Eso justamente sí logra explicarte cómo es que justamente se van haciendo menos legítimos porque no son capaces de darle a la gente beneficios tangibles porque ya llegaron a este punto de quiebre donde no son capaces de ejercer presión y tienen que recurrir a cosas más fuertes, que sean más radicales y que justamente sí logran impactos porque directamente te dicen en el infoslide que están diseñados para desestabilizar las estructuras de poder. Cuando yo constantemente estoy desestabilizando a las estructuras de poder, porque me dicen, es que van a tapar el centro. No es el centro, bonitas, no es el centro. Son las estructuras de poder, es Palacio Nacional. Probablemente se vea como justamente sabotear políticos importantes. No es afectar a la gente de a pie, sino que gano legitimidad número uno porque estoy directamente afectando de la raíz a las estructuras de poder que me oprimen y que generan esta violencia estructural, pero porque aparte, esta constantemente, que ya te lo vienen explicando mis dos oradoras, esta constante presión, esta constante desestabilización es lo que fuerza la mano del gobierno, es lo que fuerza la mano de las estructuras que yo necesito que actúen, no solo hoy, no solo que hagan lo que hacen en su lado de la casa, que me dan a tole con el dedo, me dan una cosita mínima que luego ni funciona para nada, para que yo me calle y me vaya a mi casa a dormir, sino que ahora los estoy obligando a hacer el trabajo de diario, a que diario se preocupen, a que diario estén en esto, a que diario se movilicen. Esas son las cosas que al final del día sí logran los beneficios tangibles y que tienen el impacto de hacer mis movimientos más legítimos. Ok, y me dicen, es que van a tener una mala visibilización. Date cuenta cómo aún si te compras este punto, no me importa tener una mala visibilización. Me vale queso que me perciban como una loca desgraciada, mientras yo le pueda dar a la minoría, a la gente vulnerable, beneficios tangibles que ya te probé, ¿por qué sí se los doy? Justamente es cuando esta visibilización mejora, porque entonces, hicieron cosas violentas, rompieron la ley, pero lograron beneficios tangibles para una minoría, pero lograron desvulnerabilizar a muchas personas. Y justamente te lo ejemplifico con el movimiento feminista, porque date cuenta cómo justamente se tienen que recurrir a la iconoclasia porque no hay justicia, porque nadie encuentra a Valeria de la Cuesta, porque María Hernández del Prado sigue desaparecida, porque Paulina, no me acuerdo su apellido en estos momentos, pero justamente porque Paulina la violaron y nadie hizo nada, porque 1% de los casos son perseguidos de violación y de eso solamente el 50% llegan a la conclusión. Eso significa que hay un 99% de casos que no se persiguen, que no les importan. Eso no cambia con que yo me pare en el centro, con que yo me pare a hacer manifestaciones o suba una campaña de Instagram. El darle un like no equivale a forzar la mano del gobierno. De mi lado es el único lado en el que te damos beneficios tangibles, porque sí soy capaz de demostrarte cómo el desestabilizar estructuras de poder y estructuras gubernamentales directamente fuerza su mano, no solamente porque ahora tiene más visibilización mi lucha y mi problemática, pero porque directamente el que no se puedan reestabilizar porque estoy yo como piedra en el zapato hoy, mañana, pasado, la semana que entra, me importa.
Y me importa porque ese es el momento en el que tiene su mano forzada, no solamente para darme a tole con el dedo, sino para lograr impactos reales. Entonces sí, a lo mejor en el corto plazo mi visibilización está de la cola, pero eso no me importa, porque me importa más al final del día lograr objetivos importantes, como que se salvaguarde la vida de las mujeres en México, ¿no? Como que salir a la calle ya no me genera una violencia indirecta a través del miedo. Ese tipo de cosas me importan más. Y encima de todo, tenemos que entender que eso no significa que los mecanismos como las marchas o las protestas desaparezcan, sino que ahora ya no son la prioridad. Los espacios seguros dentro de los movimientos siguen existiendo, ¿no? Nadie te obliga a salir a tomar Palacio Nacional, panel. Pero se los juro que es una lucha muy real, es una frustración muy real. Y la próxima vez que a mí alguien me vuelva a lastimar o alguien que quiero, yo voy a ser la primera persona, y se los firmo en sangre, que yo voy a ser la primera persona que vaya y queme Palacio Nacional, si eso es lo que se necesita para proteger a mi hija, para proteger a mis amigas, para proteger a mis hermanas. Ese tipo de cosas me importan más que la visibilización negativa a corto plazo, que es lo único que me traen. Y justamente vamos a resumirlo, panel. Qué nos dice la oposición? Es que ahora el gobierno tiene más incentivos para colaborar con nosotros y la sociedad y la ciudadanía también. Date cuenta cómo eso vale queso, porque justamente eso históricamente no ha funcionado. Date cuenta cómo hacer marchas, protestas y campañas en Internet no ha sido efectivo, no ha logrado cambios reales y hoy en día, de todos modos, las luchas perduran porque justamente ya llegaron a un punto de quiebre donde eso ya está suficientemente normalizado para no darte cambios tangibles. Y lo siguiente que te traen pues ya es justamente eso, como justamente, ajá, la ciudadanía y eso, y que likear un TikTok, pues obviamente ya te explicamos de mi rueda pasada por qué no es suficiente. ¿Qué te traen nosotras? ¿Qué te traemos? Te traemos, número uno, la legitimidad. Los movimientos se vuelven más legítimos porque ahora logro cambios tangibles, pero adicionalmente porque la gente dentro de mi movimiento percibe que yo estoy dispuesta a hacer lo necesario para mantener la lucha y para lograr impactos tangibles. Pero número dos, logro cambios estructurales. Ya te dijimos cómo justamente este tipo de movimientos existen a raíz de que hay violencia estructural en su contra y que justamente eso impide que por las vías legales se logren cambios estructurales. Pero ahora, por forzar la mano del gobierno considerablemente y las estructuras de poder, estoy logrando cambios estructurales. Por eso en un criterio de vulnerabilidad ganamos, porque somos la única lado de la casa que es capaz de lograr como justamente cambios para la gente que lo necesita. Pero número dos, también logramos en un criterio de justamente de calidad, porque estamos logrando un cambio que justamente no es un cambio mínimo que nos dan para callarnos, sino un cambio que importa. Panel, porque yo soy feminista, porque yo soy mujer, y yo espero que el día de mañana se logren cambios tangibles. Por favor, vota por proposición. Muchas gracias. Agradecemos ese gran discurso y ahora invitamos a la tercera persona oradora de oposición. A tu primera palabra. Here, here. Sí, sí, un momento nomás en lo que tomo mis notas y ya. Ok, ok, ok. Mm. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Desde el primer momento que proposición cree que ser agresivo es bueno es porque pierden este debate, ¿no? Porque justamente, para aclarar algo, o sea, no tengo como desde el primer discurso y desde el segundo te venimos diciendo cómo es que esta legitimidad que tanto te quiere vender proposición nunca termina de pasar, porque justamente nota cómo la relación que te dice mi segunda oradora ya está mal, entonces ¿para qué la quiero ser peor, no? Porque justamente como nota cómo nos cede en el punto en el que la gente se queja de cuando hacen manifestaciones o cuando queman cosas o cuando sucede la iconoclasia, pero justamente proposición viene y me dice, ahora lo vamos a hacer más cabrón, ¿no? Entonces no entiendo cómo las personas terminan de legitimar este movimiento si este movimiento ya me está afectando, nada más dicen, si ya lo hacen, ¿qué más tengo que perder? Pero sin embargo, esto generaría un mayor resentimiento, que ya te explicó mi segunda oradora, como hacia los movimientos, ¿no? Entonces el movimiento termina por ser todavía menos ilegítimo, ¿no? Como bajo este análisis de que si la relación está mala y hago algo para empeorarla, pues entonces como que no es que no me queje o es que ya esté al tope de harto, sino que todavía me puedo hartar más, ¿no? Entonces justamente creo que entendiendo que como que la capacidad de hartazgo no tiene un límite, sino que puede ir aumentando, creo que es porque este análisis de proposición no termina por ser suficiente, ¿no? Entonces creo que justamente bajo esto, pues digamos, la legitimidad se ve un poco más reflejada hacia el lado de oposición, ¿no? Porque, pero no quiero algo que noten algo, panel, ¿no? Porque nota como el punto que te trae Gio de la fragmentación, como
pasa limpio alrededor del primer y segundo discurso, ¿no? Porque justamente Gio te dice que no se queda claro cómo, cuando ocurre esta anarquía, cómo deciden qué es lo que pasa primero, qué es lo que importa más dentro de los movimientos, ¿no? Porque justamente cada movimiento, como lo quiere plantear proposición, cada movimiento le importa nada, como los intereses de los actores externos fuera de su movimiento, ¿no? Entonces no entiendo cómo existe como una cooperación dentro de movimientos y personas donde los intereses se priorizan, como de este interés va por encima de y como que existe esta cohesión dentro de los movimientos en el anarquismo, ¿no? Porque justamente entendamos que esto no pasa porque justamente la idea como egoísta del movimiento que nos trata de vender proposición es la que impide que haya como una cooperación y una cohesión, ¿no? Porque justamente nota cómo Gio te dice que se fragmenta cuando te separas como de los objetivos de los movimientos, porque justamente cuando ya empiezas a caer como en este anarquismo, como que ahora nada más persigues a los gobiernos más que persigues el objetivo, ¿no? Sino como que se siente como una especie de, como que las personas, justamente atendiendo a lo de la visibilidad, las personas como que ven que el mensaje que transmiten los movimientos no es que quieran hacer un cambio, sino es que ahora odien al gobierno, ¿no? Entonces justamente como que esto termina siendo por aumentar el resentimiento de las personas y justamente como y separar a los movimientos como de esa cohesión y ese objetivo como principal que tienen, ¿no? Entonces, antes de continuar, tomo el point. Dos cosas. Uno, la InfoSlide te dice que es directo a las instituciones la afectación. Dos, nunca lidian con la fragmentación que te digo que ya existe en el status quo. La gente ya ve con indiferencia el movimiento. Pero justamente nota cómo puede ser que se arregle del lado de oposición cuando nosotros te decimos que las personas como que ven más calmado al movimiento, entonces dicen, ahora el movimiento ya no me está afectando tanto, ya no involucra mi vida, ¿no? Porque nota cómo en el lado de proposición existe una fragmentación todavía, un riesgo de fragmentación todavía muy alto, ¿no? Que es cuando al atacar a las estructuras de poder, como que las desestabilizo, ¿no? Pero justamente nota cómo esta desestabilización es mala, que justamente también como quieren atender mucho a la InfoSlide dice que estabiliza como a estas estructuras de poder, pero nota cómo esta desestabilidad es mala, ¿no? Porque justamente al priorizar un enfoque de cada movimiento, despriorizas otro, ¿no? Entonces, como el feminismo va y le exige al gobierno que haga esto, entonces el gobierno se vuelve aún más inestable para atender otras políticas como pueblos indígenas, como inseguridad o como otras políticas públicas que también se ven exigidas por otras minorías, entonces al final de cuentas le termina haciendo caso al feminismo porque el feminismo fue el único o sea, que se radicalizó. Entonces, como que en el mejor caso de oposición, o sea, en el mejor escenario de proposición, después de derrocar como al gobierno, como que se van a mantener estables, pero justamente nota cómo surgen problemas fuera como de los intereses de un solo movimiento, ¿no? Entonces, justamente para todos los movimientos esto no es lo mejor, ¿no? Porque justamente nota cómo es importante ahora esta parte de la unión que te venimos presentando desde el primer y segundo discurso, donde esta unión, que es la que trae mayor beneficio para todos los movimientos, tanto como las personas involucradas a los movimientos, como las personas que les afecta indirectamente el movimiento, ¿no? Porque justamente al entender esta inestabilidad, como que me puede afectar posteriormente, porque ahora tengo un gobierno todavía menos ineficiente, porque ahora tiene que lidiar con feministas radicales, o porque ahora está despriorizando como la seguridad como la seguridad en pueblos indígenas, porque ahora está priorizando como ciertas cosas. Entonces, nota cómo resulta siendo contraproducente como en la generalidad del beneficio de las personas, en comparación como cuando hay una unión que te venimos presentando en oposición, ¿no? Porque nota cómo cuando ya estamos legitimando verdaderamente a estos movimientos, porque estos movimientos los entendemos a fondo, porque ya no vemos cómo solo las personas destruyen cosas porque sí, sino ya vemos que las personas también pueden apelar como a este sentido de empatía que te venimos presentando, ¿no? Cuando la empatía funciona como yo veo al movimiento como el movimiento en general, más no lo que hace, ¿no? Entonces, cuando son pacíficos, como que me da espacio a que yo vea el propósito detrás del movimiento más que las consecuencias que trae, ¿no? Porque justamente nota cómo estas consecuencias ya son malas, como te acabo de explicar, ¿no? Como que ahora el gobierno se ve más inestable, ahora me están dañando mi casa, ahora dañaron mi calle, ahora bloquearon como el periférico, pero justamente dicen, bueno, incluso si son solo centradas en las estructuras de poder, no
como también estas estructuras de poder terminan afectando mi vida indirectamente, ¿no? Entonces, justamente esta legitimidad de las personas nunca pasa, ¿no? Entonces, creo que el criterio de legitimidad lo ganamos nosotros porque justamente atendemos como a la empatía de las personas y las personas como que ven más aceptable y más correcto, más, o sea, más correcto lo que hacen los movimientos cuando son pacíficos a cuando son muy agresivos, ¿no? Porque justamente dañan menos mi vida del lado de oposición a comparación del lado de propo. También nota cómo ahora te probamos también cómo es eficiente en estos cambios en cuanto a que la organización se mantiene y se deja de fragmentar, o sea, o se fragmenta menos que en proposición, porque justamente nota cómo el mejor de los casos en proposición es que también existe una fragmentación en el status quo, pero nota cómo ya te probé que la inestabilidad que existe o sea, en el momento en el que te radicalizas, es peor que la fragmentación que existe en el status quo, ¿no? Entonces, nota cómo esta como eficiencia como que está en oposición nada más. Y justamente nota cómo la cooperación resulta por ser sumamente importante para que exista como este cambio estable y como para que estos movimientos sean legítimos y para que por lo menos sea beneficioso para todos, ¿no? Porque justo en el momento en el que empieza a ser beneficioso es porque es preferible para todos los movimientos y es porque es legítimo para todos, ¿no? Porque justamente si yo me veo beneficiado por un movimiento, pues lo voy a apoyar más. Y si yo no me veo dañado por un movimiento, pues también lo voy a apoyar más, ¿no? Entonces, nota cómo eh, beneficioso y resulta buena esta cooperación para los tres actores involucrados en la moción, ¿no? Que es el gobierno, la sociedad y los movimientos, ¿no? Entonces, nota cómo bajo ese criterio de beneficio como que lo gana el caso de oposición sobre el de proposición, ¿no? Y bueno, justamente como esto tiende también directamente al cambio sostenible y a la seguridad, ¿no? Porque aunque existan cambios mínimos, aunque estos cambios no sean percibidos, como que por lo menos son sostenibles en largo plazo y como que son más seguros para las personas y para los movimientos indígenas. Entonces creo que por todo esto, oposición se termina por sobreponer a proposición y por eso estoy orgulloso de oponer. Agradecemos ese gran discurso y ahora pasamos con los discursos de réplica, invitando a la réplica de oposición. Here, here. Gracias por la oportunidad de participar en esta final y gracias a mi equipo y con esto hora de cerrar la bancada de oposición. Panel, repasemos los clashes de este debate y cómo los ganamos. Primeramente, el clash de cooperación en respecto de cómo gana más fuerza de narrativa y abre un foro para recibir ayuda. Nosotros probamos cómo de nuestro lado se bloquea la desorganización y desestabilización de la orden de la ciudadanía, entonces no nubla mi pedido por ayuda y por eso lo que enfatiza es mi injusticia social. Intento persuadir a la gente para que a los pocos note como si las cosas fueran diferentes, podríamos crecer todos como sociedad. Entonces, como mis prácticas a veces no... que no sabía que vulneraran a otras, ahora se vuelven como un patrón que ya no admito de nadie, ya no admito de nadie. Entonces, si no ayudo, por lo menos no perjudico. Y por eso es importante la cooperación. Nosotros probamos cómo la centralización que pasa sin su enfoque hace que tenga acciones más visibles, porque tengo un consenso coheso de qué voy a pedir y qué voy a criticar. Entonces, la gente tiene incentivos a valorar estos movimientos porque entienden qué onda y mis esfuerzos son de concientización porque te explicamos cómo la desconstrucción de estructuras empieza de abajo y cómo para que estas cosas sean aplicadas en la sociedad, además de lo que va a decir de que sí se hace el gobierno, ya que vimos cómo no tiene incentivos para, por ejemplo, supervisar que eso se esté haciendo bien. Entonces, necesitamos de la sociedad. Para que si el gobierno no pueda ayudar, alguien pueda hacerlo, para que se genere ese ruido suficiente de que ellos minimizan como, como solo dar un like, al ignorar que ese apoyo de que hablamos se ve como la gente que vota por propuestas políticas que tienen capacidad de empeorar o mejorar tu causa, porque lo que pasa es que nosotros justamente ganamos el clash de legitimidad, que dicen que es a corto plazo esa visibilización negativa, siendo que te probamos como la gente te tacha como eso, como... como al ver que tú estás haciendo cosas ilegales y que no te tomas tu tiempo
específicamente a venir a decir de que, bueno, lo que yo quería era en verdad esto, y que no te tomas tiempo a presentarle a la sociedad primero lo que querías para ver si antes de causar todo eso, tú no buscabas una otra alternativa. Aunque ellos dicen que ya se hacen otras alternativas, nosotros sabemos que nuestro lado no causa impactos inmediatos, pero lo que pasa es que nosotros explicamos por qué sus impactos en verdad no importan tanto porque no son sostenibles. Entonces, lo que pasa es que ellos dicen que esos resultados tangibles son suficientes al tener el gobierno con una pistola a la cabeza, pero nosotros te explicamos como el espanto, como la falta de incentivos del gobierno de entregar todo de una vez, y como la... y como los incentivos que no tenía en un principio de simplemente estar como supervisando para que tu causa sea realmente cumplida, van a tener incentivos a volver a lo de antes porque ni la sociedad lo aceptó. Entonces, también, primeramente empiezan el debate diciendo que la gente no armaría desmadres, y en el tercer discurso se contradicen hablando sobre quemar el Palacio Nacional. Entonces, creo que sus discursos están casi tan fragmentados como su enfoque. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros decimos como el poder que la gente tiene para desconstruir las cosas más que solo las cosas pacíficas, porque justamente estos cambios se ven aplicados no en maneras eficientes del gobierno, porque te explicamos por qué estos realmente nunca llegan, pero sí en que ahora desconstruimos la idea de que cosas que yo no sabía que eran tan problemáticas, ahora las evidencio por medio de concientización, para que cuando otro hombre vea como un abusador no deja de seguir a una mujer, le diga, hey, estás bien, y esto es suficiente para causar el ruido que necesita para cambiar las cosas. Gracias. Agradecemos ese gran discurso y ahora invitamos al látigo de proposición. Here, here. Antes de iniciar, en mi primer discurso se me olvidó dedicárselo a Isabel Iglesias, es mi animal espiritual, he ganado muchas rondas de debate por ella. Y pues nada, a la sala en general, muy buen debate, chicas, las quiero mucho, nunca voy a cansar de decirlo. Y ya, inicio en 3, 2, 1. Es mejor ser temido que amado si no se pueden ser ambas cosas a la vez. Mi novio, Maquiavelo. Ahora te voy a explicar cuáles son los puntos más importantes que tocaron en este debate. Te voy a explicar por qué es que los dan en el lado de proposición y por qué criterio nos terminamos ponderando. Primero, nota cómo Jess hace un buen trabajo en su primer discurso explicándote cómo es que la urgencia es tan grande en el status quo que la misma moción nos invita a reconsiderarnos cuál es el status quo o la situación por la que atraviesan los movimientos sociales. Te explica la indiferencia que tiene la sociedad actualmente, el por qué es que ya no tienen tanta visibilidad y por qué es que esto es imposible para lograr cambios estructurales, que es cualquier interés que tiene cualquier movimiento social. Creo que no teníamos que darte específicamente qué incentivos tiene cada movimiento social porque cada uno tiene uno particular. Yo te generalizo esto, ¿no? Lo que quieren es que crear cambios estructurales. Te voy a explicar el por qué es que no lo cumple el lado de oposición. Ahora, entendiendo que nunca lidian con este criterio de urgencia, vámonos con el de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad nos dicen, es que ahora las personas están más vulnerables porque tú las haces hacer cosas graves. Creo que justamente yo te explicaba dentro de mi discurso cómo es que la vulnerabilidad es simétrica, porque en el status quo el hecho de que la gente se esté viendo obligada a hacer cosas tan agresivas es porque el sistema ya está siendo muy agresivo con ellos mismos, ¿no? Te explicaba justo el grado de o sea, qué tan grave va a ser la cosa que hagas es qué tan grave es la falla sistémica por la que estás pasando, ¿no? Creo que en esto entendemos el por qué es que la vulnerabilidad se veía peor del lado de oposición, porque justamente no me explican un mecanismo que yo les pueda comprar realmente para decir, ah, ¿sabes qué? La gente va a estar mejor de tu lado. Las cosas no pasan así, la vulnerabilidad sigue existiendo porque el gobierno pocos o nulos incentivos tiene de escuchar estas peticiones de los movimientos. Ahora, el tema de la legitimidad, vamos a analizarlo desde dos enfoques. Primero, de las acciones. ¿Qué tan legítimo es que yo haga algo ilegal que va a causar la desestabilidad? Yo te explicaba justamente el hecho de que yo firme un contrato social y que yo acepte ser ciudadano y obedecerte a ti como Estado es porque creo que tú vas a respetar mis derechos, que tú me vas a proteger, pero si tú, Estado, no estás haciendo nada y tú estás haciendo leyes que me están vulnerando a mí y que son contradictorias entre sí, te lo decía, no solo estamos hablando del feminismo, te hablé del movimiento ambiental, ¿no? El Estado ya te reconoce en la Constitución el derecho al medio ambiente sano, pero te está financiando un proyecto del Tren Maya, ¿no? Esto es sumamente contradictorio y es legítimo en este sentido que tú hagas algo violento porque el Estado te está violentando. Ahora, la legitimidad de los movimientos. Lo que te dice el lado de oposición es bastante pobre en cuanto a mecanizaciones, ¿no? Porque te dicen, las personas van a confiar en ti porque están percibiendo que eres menos agresivo. Ani hace un correcto trabajo explicándote y te lo decíamos desde nuestros primeros discursos. La gente ha percibido históricamente sus movimientos como algo
sin sentido, algo que pasa por desapercibido porque no es lo suficientemente mediático. Incluso si en el principio sí lograba atraer la atención de la gente, conforme pasó el tiempo, la gente lo ve como algo cotidiano, ya no le prestan atención, ya no tiene visibilidad, ya no logra cambios estructurales. Creo que en ese sentido es legítimo hacer las cosas. Pero nota cómo también es que nos dicen, los beneficios tangibles no suceden porque estás dañando a otras personas, porque estás vulnerando, no sé, las calles, porque dicen, puta madre, ¿qué desmadre están haciendo estos pendejos? No, eso te explicaba desde el primer discurso, Jess, que sucede con el status quo, con el mundo de oposición, porque cuando no eres violento, probablemente la única forma que tengas de hacer estas protestas es cerrar periférico, la gente ya está harta de esto porque los daños son directos a ellos. Creo que nunca leyeron la infoslide que dice que vamos a atacar directamente a las instituciones que son las que nos están vulnerando. Ahora, entendiendo esto, entendemos por qué los beneficios tangibles se ven mejor del lado de proposición, porque te explicamos justamente cómo la única alternativa que tenemos para crear estos cambios estructurales es ejercer presión en el gobierno. La presión en el gobierno se genera cuando nosotros los comprometemos y los ponemos en jaque, cuando perciben que somos un riesgo para su estabilidad, ¿no? Solamente así nos prestan atención. Entonces, los beneficios tangibles hacen no solamente que se materialicen los beneficios que estamos buscando, sino que también sean menos difíciles de eliminar porque justamente ya nos perciben como, si lo vuelvo a hacer, me la vuelven a hacer ellos. Entonces, creo que el criterio de ponderación por el que terminamos ganando este debate es fácil y sencillo, la seguridad del impacto. Lo que te dice el lado de oposición es muy bonito, suena muy bonito, pero es muy utópico. Me encantaría realmente que por el simple hecho de hacer manifestaciones, las mujeres pudieran salir a la calle sin el miedo de que si van a regresar o no. Creo que en ese sentido nunca lidian con la evidencia que trajimos, con las problematizaciones que te hicimos. Por esto termina ganando el lado de proposición, muchísimo, muy orgullosa de proponer. Agradecemos ese gran discurso y les agradezco a todos por este excelente debate. Ha sido una gran final. Ya van a enterarse de los resultados en un rato. Nos vamos a deliberar. Cuídense. Chao, chao.